Ha pasado ya más de un año y medio desde que empezó la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, y esto es una noticia mucho peor de lo que podríais imaginar. ¿Por qué? Pues porque la teoría política dice que si un conflicto se alarga más de un año, lo normal es que termine durando más de una década. Por supuesto que esto es solamente una tendencia histórica y que hay un montón de excepciones, pero si os fijáis, veréis que hay un montón de casos de conflictos que se han prolongado durante décadas enteras, y lo cierto es que ahora mismo casi todos los analistas apuntan a que los ucranianos van a tener guerra para rato. Por ejemplo, esta es la opinión del ex general británico Richard Barrons, que ya hemos mencionado alguna vez aquí en VisualPolitik. Atentos. Ucrania no puede ganar a Rusia ahora, pero la victoria en 2025 es posible. Y por supuesto, la peor parte de que esta guerra se estire más y más se la llevan los ucranianos. Pensad que aunque no salga todos los días en los medios de comunicación internacionales, el ejército ruso está bombardeando ciudades y pueblos ucranianos prácticamente a diario. Pero este conflicto también supone un quebradero de cabeza para los socios de Ucrania, socios que están haciendo enormes esfuerzos para ayudarles, y en especial podemos destacar a uno, el tío Sam. La administración Biden se ha mostrado como el gobierno más comprometido, tanto en el campo militar como en el terreno económico a la hora de apoyar a Ucrania. Pero claro, la guerra ya va para prácticamente 2 años y en algunos círculos políticos de Washington ya están surgiendo claras señales de fatiga. Algunos incluso temen que la guerra de Ucrania se termine convirtiendo en otro conflicto eterno, una especie de nuevo Afganistán que termine costando miles y miles de millones de dólares para escasos resultados o que desvíe la atención de asuntos, en su opinión, mucho más importantes. Por ejemplo, contener al creciente peso del dragón chino en el mundo. Recordad que hace no tanto que Estados Unidos escapó de otro conflicto interminable con unos resultados desastrosos. El fiasco en Afganistán deja ya a Estados Unidos una factura de 2,26 billones de dólares. Y luego tenemos a los republicanos. Muchos, como el propio Donald Trump, están en contra de seguir ayudando a Ucrania. Y no olvidemos que tenemos elecciones en Estados Unidos en el año 2024. Pero de lo que piensen los republicanos sobre esta guerra hablaremos en otro vídeo que publicaremos muy pronto aquí en VisualPolitik. Así que, si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita. En cualquier caso, si Estados Unidos cortara el grifo, sería la peor noticia posible para Kiev. Prácticamente supondría el final de la guerra y la derrota de Ucrania. Por ahora, en Washington siguen a tope y tanto los dólares como las armas siguen fluyendo sin descanso para alimentar la resistencia contra Rusia. Sea como sea, esto ha hecho que aquí, en VisualPolitik, nos hagamos unas cuantas preguntas clave. Primero, ¿cuánta ayuda ha recibido realmente Ucrania por parte de sus aliados? Segundo, ¿qué han hecho los ucranianos con la asistencia que se les ha dado? Tercero, ¿hasta qué punto puede estar decayendo el apoyo a Ucrania estos días? Hoy, en VisualPolitik, vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. El tío Sam al rescate. En este año y medio de guerra entre Rusia y Ucrania, un asunto ha copado el día a día de la política exterior de los aliados de Kiev. Por supuesto que me estoy refiriendo al grado de apoyo militar y financiero. Prácticamente esta cuestión se ha convertido en el principal pilar de la política exterior occidental. Por ejemplo, durante este tiempo, las instituciones europeas han comprometido casi 85.000 millones de euros, muchos de ellos en forma de préstamos, pero con mucha diferencia, el país que más recursos ha movilizado en ayuda militar, económica y humanitaria han sido los Estados Unidos de América, que han puesto sobre la mesa ayudas por valor de unos 70.000 millones de dólares. Le sigue Alemania, un país que se ha puesto las pilas en los últimos meses con otros 21.000 millones de dólares. Ahora bien, que sean los países que más dinero y recursos han dado no significa que sean los que más esfuerzo han hecho, porque en términos de PIB, Estados Unidos apenas ha invertido en esta guerra el 0,3% de su economía. Pero para que os hagáis una idea, países más pequeños como Lituania, Estonia o Noruega se acercan ya a casi el 2%. O sea, casi el 2% en apenas un año y medio. Es una cifra formidable para países que no tienen tropas desplegadas en el terreno. Concretamente, estos que veis en pantalla son los países que más esfuerzo han hecho para apoyar a Ucrania. Y ya sé lo que estaréis pensando todos, pero ¿por qué tanta ayuda? ¿Por qué los países occidentales se han volcado a tal nivel con Ucrania? Pues pensadlo bien, si los aliados de Ucrania no hubiesen ayudado a defender este país, tarde o temprano Rusia se hubiera impuesto en la contienda, y lo más probable es que a estas alturas en Kiev tuviéramos un gobierno títere de Moscú. Eso podríamos darlo por supuesto, y hubiera sentado un terrible precedente para otras dictaduras con ansias expansionistas. Por ejemplo, China. China hubiera tenido prácticamente vía libre. Vamos a ser claros, y para Occidente esta guerra es extremadamente barata. La OTAN ha logrado debilitar a uno de sus principales antagonistas, que es Rusia, sin pegar ni un solo tiro ni perder a ningún soldado. Además, se acerca a su órbita de influencia a un país enorme como es Ucrania.
Es decir, que desde un punto de vista puramente pragmático es totalmente lógico mantener el apoyo a Ucrania pase lo que pase. Puede parecer que la factura es inmensa, pero si tenemos en cuenta todo lo que Occidente gasta en seguridad y defensa, al final es una auténtica ganga. Por ejemplo, lo que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa es menos de una 1/12 parte de lo que se gasta cada año en sus fuerzas armadas. Y esto es algo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo tiene muy, pero que muy claro. The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested. America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. And the questions we faced were as simple as they were profound. Would we respond? Or would we look the other way? Would we be strong? Or would we be weak? Estados Unidos está poniendo toda la carne en el asador, pero ¿en qué se ha traducido todo esto? ¿Cómo se ha materializado el apoyo militar que Ucrania tanto necesitaba en el campo de batalla? Pues en envíos masivos de armas, munición y nuevos sistemas, tanto de ataque como de defensa. Ya desde 2020, Estados Unidos comenzó a realizar envíos de armamento a Ucrania, que por supuesto se intensificaron desde el comienzo de la invasión rusa a este país. Más de 35.000 lanzagranadas, armas pequeñas, toneladas de munición y sistemas antitanque han copado los envíos recurrentes de Estados Unidos a las tropas ucranianas. Pero además de eso, el tío Sam también ha entregado varios sistemas de lanzamisiles tierra-aire, como el famoso HIMARS con un alcance de 80 kilómetros, 10 más que el BM-30 Smerch usado por el ejército ruso. También ha enviado cientos de equipos de artillería, drones como los Phoenix Ghost y vehículos tripulados como los 20 helicópteros Mi-17, más de 100 sistemas de radar, 31 tanques Abrams, más de 200 vehículos blindados Bradley Strykers, 1700 sistemas antiaéreo Stinger y el sistema de defensa antiaéreo Patriot. La lista total es larga, muy larga. Prácticamente tan solo Estados Unidos le ha dado a Ucrania un ejército completo. Incluso ha gestionado directamente la entrega de 45 tanques T-72B de la era soviética que Estados Unidos ha reparado con la ayuda de la República Checa. Y por si todo esto fuera poco, en la reunión del G7 del pasado mayo que tuvo lugar en Japón, Biden anunció que Estados Unidos apoyaría también a sus socios en el entrenamiento de pilotos ucranianos en aviones de combate, especialmente el famoso F-16, al que le dedicamos aquí un vídeo. Desde luego que la ayuda que Ucrania ha recibido hasta ahora es poca cosa, y precisamente por eso muchos esperaban una acción relámpago, una contraofensiva, que sin embargo no se ha producido. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Buscando más cartas. Seguro que muchos de vosotros habréis oído decir alguna vez que este conflicto ha revolucionado la forma en la que se hacen las guerras. Al fin y al cabo, esta es la mayor guerra que hemos visto en muchas décadas y la tecnología está muy presente. En este caso, los drones, los vehículos no tripulados e incluso el sistema de internet de Elon Musk, Starlink, están jugando un papel clave. Y por supuesto, que os voy a contar de todas las superarmas que Rusia lleva años vendiéndonos. Sin embargo, lo cierto es que a la hora de la verdad, esta guerra es bastante viejuna. Se está pareciendo mucho, de hecho, a las dos guerras mundiales del siglo XX. Hasta se ha recuperado la importancia de las trincheras que ya vimos en la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar hace más de 100 años. Y luego, por supuesto, tenemos a la artillería, que también jugó un papel clave en la Segunda Guerra Mundial y que en esta ocasión está siendo prácticamente el equipo militar más importante. Eso explica, por ejemplo, la enorme cantidad de bajas o la enorme destrucción de pueblos, ciudades e infraestructuras que estamos viendo estos días. Pese a todo esto, Ucrania ha recibido toneladas de armas modernas, armas pensadas para llevar a cabo la contraofensiva de este año 2023. Una campaña que finalmente comenzó en el mes de junio y que se espera se mantenga en marcha hasta finales de este mismo año. Hemos publicado hace muy poco, aquí en VisualPolitik, un vídeo donde os hemos contado ya todos los detalles y por ahora lo cierto es que los avances han sido muy limitados, en parte porque el gobierno ucraniano no ha querido arriesgar más de la cuenta. Y es que, veréis, a pesar de que el Pentágono los había pedido atacar un punto del frente con todas sus fuerzas, en Kiev tuvieron miedo de que esto les supusiera perder muchos equipos de los que les habían enviado y que de no triunfar la ofensiva luego ya no fueran capaces de repetir esta acción. Era jugárselo todo a una carta y los ucranianos prefirieron no hacerlo.
Estados Unidos y Ucrania chocan sobre la estrategia de la contraofensiva. Las fuerzas de Kiev aún pueden atravesar las defensas rusas, pero el tiempo se agota, según funcionarios de Washington. Pensad que se enfrentaban a una formidable defensa construida durante meses y meses que prácticamente sigue este esquema que veis en pantalla. Una zona minada, fosos antitanques, seguida de dientes de dragón, trincheras y artillería. Dicho de otra manera, que las tropas ucranianas no tienen otro remedio que ir avanzando lentamente tratando de abrirse camino entre zonas minadas, mientras a la vez son atacados por la artillería rusa, los helicópteros y los drones. El nivel de bajas es muy elevado y la posibilidad de avanzar rápido es prácticamente nula. Sea como sea, las duras defensas rusas explican por qué, en lugar de jugársela todo a una carta, los ucranianos optaron por atacar de forma más selectiva y más limitada diferentes puntos en el frente ruso hasta encontrar una fractura. Y eso es justo lo que encontraron en Robotyne. Allí es donde lograron abrir la brecha que luego fue consolidada con la entrada en combate de la poderosísima 82ª Brigada de Ucrania, que es la que cuenta, por ejemplo, con los Challengers II británicos. El problema de no seguir la hoja de ruta marcada por el Pentágono es que Ucrania ha renunciado a intentar desbordar masivamente al ejército ruso. ¿Y sabéis qué significa todo esto? Pues un consumo mucho más intenso de munición. Sí, habéis entendido bien. Ucrania está protegiendo los sistemas de armas más importantes que le han entregado, pero al mismo tiempo está prolongando la guerra de artillería y tiras y aflojas constantes, y esto supone mucho más tiempo y sobre todo muchos más recursos. Por supuesto, estos recursos tendrán que seguir saliendo de donde han estado saliendo durante todo este tiempo, de sus aliados occidentales. Y aquí es donde encontramos un posible problema, una guerra más prolongada y la necesidad de dotar constantemente al ejército ucraniano de nuevos equipos que pueda terminar erosionando el apoyo a la propia guerra. Así que ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto puede el cansancio reducir el apoyo occidental a Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Peligro por agotamiento. Seguro que a muchos de vosotros la guerra de Ucrania os ha desesperado en algún momento. Hablamos de un conflicto largo, un conflicto que por momentos parece estancado y al que no se le ve una salida muy clara. Que este sentimiento se generalice en países como España, Italia o Francia puede ser no muy importante, pero cuando eso ocurre en tu principal valedor, que es Estados Unidos, la cosa cambia. De repente te enfrentas a una amenaza existencial, y ¿sabéis qué? Eso es lo que parece estar pasando en Estados Unidos en este momento. La mayoría de los norteamericanos apoyan a Ucrania, pero el cansancio político que poco a poco va surgiendo es evidente. Más de la mitad de los estadounidenses ya piensan que su país ha hecho más que suficiente en este conflicto, y no porque perciban que ya no es una amenaza para la seguridad nacional de los propios Estados Unidos o la estabilidad en el mundo. La mayoría lo sigue pensando. El problema es que, veréis, la realidad es que 8 de cada 10 estadounidenses están especialmente preocupados de que el conflicto se termine convirtiendo en una guerra eterna, es decir, que Ucrania termine siendo un nuevo Afganistán. Y esto es lo que explica otro dato más, que es el que le preocupa a Zelensky. En torno a la mitad de los estadounidenses, y por momentos más del 50%, no quieren que el Congreso siga aprobando paquetes de ayuda para Ucrania. Esto probablemente se debe a que solo 1 de cada 4 ciudadanos estadounidenses creen que Ucrania está teniendo éxito de verdad. Y para colmo, algunos políticos y medios de comunicación también están aprovechando noticias como esta para criticar la intervención en la vieja Europa. Casi 90 millones de adultos estadounidenses tienen dificultades para llegar a fin de mes según el censo. Pero no solo eso. Después del devastador incendio que han sufrido en la isla de Maui, en Hawái, el gobierno federal anunció cheques de $700 a cada hogar afectado, lo que suscitó durísimas críticas basadas en que el gobierno se estaba gastando más dinero en ayudar a Ucrania, que ni saben dónde está en el mapa, que a los propios ciudadanos americanos. Y claro, todo esto ocurre justo cuando Biden necesita que el Congreso apruebe un nuevo paquete de ayuda a Ucrania de más de $24.000 millones. Sin la asistencia militar externa, probablemente la resistencia ucraniana colapsaría en el plazo de unas pocas semanas. Lo más probable es que los paquetes de ayuda a Ucrania se sigan aprobando en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque es mucho lo que está en juego. Pero a pesar de que esto sea lo más probable, también nos encontramos con noticias como estas. Estos son los 70 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de cortar toda la ayuda militar estadounidense a Ucrania. El representante Matt Gaetz presentó una enmienda al proyecto de ley anual de defensa para cortar toda la ayuda militar a Ucrania. Habéis oído bien. El sector más trumpista del Partido Republicano no quiere mantener esta guerra. Y claro, os recuerdo que en 2024, es decir, el año que viene, hay elecciones. Y hoy por hoy Trump encabeza las primarias republicanas. Es más, si finalmente fuera candidato y volviera presidente, Ucrania tendría un problema grave. Por supuesto, en Moscú conocen perfectamente
perfectamente esta situación y por eso intentan alargar todo lo que puedan la guerra, aunque se les cueste miles de bajas. Visto lo visto, no sería extraño que pronto viéramos una nueva gira de Zelensky por los Estados Unidos. Pero sea como sea, y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Se arriesgará Biden a continuar dando dinero a Ucrania sabiendo que es una política crecientemente impopular a un año de las elecciones presidenciales? ¿Podría resultar esto en el fin de la presidencia de Joe Biden y la vuelta de Donald Trump? ¿Y cómo creéis que manejaría Trump este conflicto? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Politics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.